¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la pausa filosófica de hoy está consagrada a reflexionar sobre un pensamiento de Santo Tomás de Aquino que dice así: cuando la atención se fija con firmeza en una cosa, se debilita respecto de otra. Hasta aquí el texto. De modo que la atención de la mente, o sea, el fijar, no solamente el pasar, sino el fijar, el detenerse, enclavar la mirada en una cosa con firmeza, esa firmeza tiene como una contrapartida que es lo opuesto a saber la debilidad de la atención en relación a otras cosas. Firmeza y debilidad. El problema para Tomás no está en la firmeza, porque él, por un lado, enseña la importancia de la atención, y a su vez él es un hombre atento, concentrado, casi absorto en los temas que ocuparon su vida, ¿no? Dicen que cuando era niño, muy pequeño, él preguntaba a sus maestros cómo es Dios, ¿no? Esa era la pregunta que él, o quién es Dios, siempre intentó toda su vida responder, ¿no? De modo que él fue un hombre atento, muy atento a las cuestiones las cuales vivía, ¿no? Porque recordemos que el hombre no es un animal racional, sino es un animal pasional. Esto es yo no sé llamarlo un mito, pero es un error del racionalismo, el pensar que el hombre es un animal racional. En realidad el hombre es sobre todo un ser cardíaco, vive del corazón. Y la razón, en todo caso, es un instrumento que el corazón utiliza para obtener, en fin, aquello que ama, ¿no? O sea, el hombre es sobre todo amor, ¿no? Amor meus pondus meus, decía San Agustín, ¿no? Mi amor es mi peso. Por eso lo que Tomás aquí nos enseña en este artículo sobre la atención es, por un lado, el peligro de la excesiva focalización, ¿no? ¿Por qué? No porque en sí focalizarse esté mal, algunas veces es absolutamente necesario, sino porque el focalizarnos en algo produce, obviamente, que se debilite la atención hacia otras cosas, ¿no? Vamos al texto. Cuando la atención se fija con firmeza en una cosa, se debilita respecto de otra, ¿no? Por ejemplo, el peligro, de usar el teléfono celular, cuando uno está al volante. El teléfono celular obviamente es algo extraordinario, es una gran ayuda, ¿no? Sobre todo para aquellos que recordamos en otra época cuando había que caminar 3 o 4 cuadras para ir al teléfono público, ¿no? Es algo que los chicos no se pueden imaginar, ¿no? Ir al teléfono público. Bien. Pero bueno, entonces cuando uno está manejando en el auto, como mucha gente lo hace, a un motociclista se ha visto, una cosa de locos, que están en moto a una importante velocidad, tecleando en el celular. Entonces la atención que ponen en mandar un texto o chatear con alguien, esa atención debilita la atención que debería estar puesta en el camino, en el semáforo o en el transeúnte, ¿no? No se puede prestar, dice Tomás, al mismo tiempo, simultáneamente, una atención a dos cosas distintas, al menos una firme atención. Sí, obviamente, uno puede estar atento en un sentido normal. Cuando uno va manejando, por ejemplo, está atento a todos los costados
y atento a la persona que está al lado y atento a la radio, pero fijar la atención, clavar la atención solamente en algo no se puede sin que se debilite la atención, ¿no?, a otras cosas. Es obvio, pero es algo que nos equivocamos todo el tiempo cometemos este error, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a jugar ajedrez, ¿no? Estoy yendo a un curso y me pasan por arriba, me ganan, me da mucha bronca. Es una escuela de humildad también. Y me doy cuenta que muchas veces pierdo porque solamente presto atención a mi juego, cuando en realidad yo tengo que prestar atención a lo que está haciendo el rival. Pero es como que no me importa, porque yo tengo una estrategia mía. Cuando en realidad, para jugar bien, uno tiene que estar atento a las dos cosas. No puedo estar solamente atento a mi juego, ¿no?, sino que tengo que saber por dónde me va a atacar o cómo me va a defender, qué estrategia está pensando el rival. Esto es fundamental. Bueno, la vida es como un juego de ajedrez. No es porque haya rivales, pero sí hay cierta rivalidad, ¿no? Por ejemplo, las personas que prestan atención solamente al trabajo y están concentradas en el trabajo, lo cual está muy bien y puede ser muy interesante y muy apasionante, corren el peligro de desatender a su familia, ¿no? Es decir, conozco muchas personas que tienen este problema y que no son felices, son desdichadas en el orden doméstico, en su hogar. ¿Y por qué? Bueno, no han prestado atención, ¿no? Entonces el que fija la atención con firmeza en una cosa, corre el peligro, dice Tomás, ¿no?, o algo así, no dice se debilita respecto de otra. Entonces las personas que le prestan atención a su propio bienestar descuidan el bienestar de los demás. El que presta atención, por ejemplo, solamente al consumo, descuida el ahorro. El que presta atención al aspecto exterior solamente de su persona, a la ropa, a la higiene, al peinado, puede descuidar el aspecto interior, la serenidad, la tranquilidad, los buenos sentimientos, ¿no? Es decir, es algo absolutamente habitual, por eso Tomás lo dice, ¿no? Parece que es una enseñanza importante, porque en el juego de la vida no hay una ficha, sino que son muchas las fichas, ¿no? Y algunas son más importantes y otras menos importantes, ¿no?, que otras. Bien. Entonces, esta es la primera observación, creo que vale la pena rescatar, ¿no? Ahora bien, la segunda observación que trae Tomás en este texto, que lo trae más adelante, es que uno presta atención a aquello que ama. Vale decir, y vuelvo a repetir, que el hombre sobre todo se mueve por sus afectos. Y entonces no es que la atención, que es una operación mental, sea autónoma, independiente, como si la cabeza funcionase independiente del corazón. No, uno le presta atención a aquello hacia lo cual el corazón focaliza la mente. Por eso, si yo, por ejemplo, un joven, ¿no?, que puede ser absolutamente meticuloso, perfeccionista, armando y desarmando el motor de su motocicleta, ¿no? Y uno dice, bueno, la verdad, impecable, qué paciencia, qué perfeccionismo, ¿no? Pero eso uno entra a la habitación de ese joven y es un desastre, ¿no? Desastre, todo sucio, todo roto, todo tirado. No dice, ¿y por qué? Claro, porque a él le importa, él ama, él le tiene afecto a la moto. Y por eso en eso él pone todo su esfuerzo, toda su atención. En cambio, no le importa vivir en la suciedad, dormir, porque no le interesa. Entonces, el interés del corazón, ¿no?, es lo que hace que prestemos o no atención a algunas cosas, ¿no? Esto, Santo Tomás dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que
Los sentimientos influyen en el juicio. Obviamente que influyen en el juicio. ¿Por qué? Porque prestar atención a algo no es solamente prestar atención. La atención es el principio de el razonamiento y de determinados juicios, ¿no? Hay una película, me parece que está muy bien hecha, que es un argumento bastante común, pero esta película en el caso es rusa, ¿no? Se llama Los 12, y se trata de un juicio. Son 12, un jurado popular, como existe en los Estados Unidos, también en otros países. Se le acusa a un joven checheno de Chechenia, ¿no? Que es una nación del Cáucaso que estuvo y está en guerra con Rusia porque desea la independencia, ¿no? Y entonces en el imaginario, digamos, colectivo ruso de los años 90 y posteriores, el checheno es un ser cruel, malvado, es un salvaje, un cuchillero, un montañés que no tiene piedad. Y entonces aparece muerto un oficial ruso y se lo acusa al checheno, a un joven checheno. Entonces todos lo declaran culpable. ¿Y por qué? Excepto uno, ¿no? Y la película, el argumento consiste en que el único que lo considera inocente, o al menos que no se ha probado su culpabilidad, logra convencer a los 11 restantes. ¿Y por qué? Y porque los 11 restantes estaban mal dispuestos. ¿Por qué estaban mal dispuestos? Porque era checheno. Porque era checheno. Había un prejuicio. Y ese prejuicio provoca, obviamente, un juicio erróneo, prejuicio, ¿no? Entonces, como es checheno, lo mató él, resulta que no lo mató él, ¿no? Esto es algo que sucede muy habitualmente. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos atención a cuestiones superficiales, al aspecto, al origen, al apellido, a la religión, en fin, al color de la piel. Lo vemos continuamente, ¿no? en nuestra época. Bien. Acerca de esto, entonces, el que presta con firmeza atención a una cosa, se debilita la atención. Eso es lo primero. ¿Cómo tenemos que evitar? ¿Cómo tenemos que distanciarnos? ¿Cómo tenemos que ser críticos para no perder de vista el bosque por ver el árbol, ¿no? Que tantas veces nos pasa, por ejemplo, que hay personas que solamente le prestan atención al pasado y juzgan a las personas en el presente de acuerdo a su pasado, en lugar de prestar atención al presente. ¿Cómo es hoy esta persona? No sé cómo fue, pero cómo es hoy, ¿no? Bien, esto en el segundo lugar, cómo la atención de la mente está o es orientada por el corazón, ¿no? En este sentido, más que la filosofía, lo que nos puede ayudar es la literatura, porque la literatura, a diferencia de la filosofía, describe al hombre, no toda obviamente, sino la mejor literatura, tal como es, ¿no? No como debe ser o como debería ser, sino como es. Entonces podemos recordar, por ejemplo, algunas conductas irracionales de personas a causa de prestar atención solamente a un aspecto de su vida. Generalmente es el aspecto placentero, ¿no? Tomás dice, bueno, en realidad lo que atrae la atención de las personas es el aspecto agradable de las cosas, ¿no? Pero ese aspecto agradable no solamente atrae la atención, sino que las atrapa, las seduce. Caso, por ejemplo, mitológico de Ulises y las sirenas. ¿Cuál era el problema? Los que pasaban navegantes junto a las sirenas, era tan hermoso el canto de las sirenas, que se tiraban al agua, ¿no? Sin pensar, sin detenerse en el riesgo que significaba caer en el agua, y eran destruidos por las sirenas que, a pesar de su apariencia dulce, ¿no? Irresistible,
con todo el encanto de lo femenino, en realidad eran monstruos, ¿no? Recuerdan ustedes cómo Ulises logra sortear esta dificultad, ya que él deseaba escuchar el canto de las sirenas, y entonces ordena a la tripulación de su barco taparse los oídos con cera. Él se deja los oídos libres de todo impedimento para escuchar, pero obliga a que lo aten del mástil del barco, ¿no? Y entonces cuando su amor por las sirenas, inspirado por el canto, lo mueve a tirarse al agua, no puede. Tampoco nadie lo escucha, porque él suplica que lo desaten, nadie lo escucha, ¿no? Es interesante esta imagen de Ulises, que es utilizada después por ahí por algunos autores ascéticos, ¿no? Que ven en el mástil de Ulises como una imagen de la cruz, ¿no? Hay también una pequeña obra de Alexander Pushkin, que fue un gran escritor, quizá el mayor de la moderna literatura rusa. Se llama Las noches egipcias, donde un personaje cuenta la historia de una cena, de un banquete que Cleopatra le ofrece a oficiales romanos, ¿no? Como ustedes saben, en fin, que en una época fueron aliados, ¿no? Entonces Cleopatra le ofrece a los oficiales acostarse con cualquiera de ellos, compartir la noche, el lecho matrimonial, ¿no? O sea, ella le entrega su cuerpo a cualquier oficial, a condición de que ese oficial al otro día se deje decapitar. Yo tengo acá el texto, ¿no? Lo estuve leyendo, porque son esos textos que de vez en cuando los leo, porque hay mucha poesía, ¿no? Sobre todo en ruso, pero se los leo en español. Dice ella, Cleopatra: hasta el amanecer apagaré con ardor y con los secretos de todas las caricias el deseo de mis dueños, y los saciaré de placer divino. Placer divino, ¿no? Claro. Está exagerando, obviamente. Mas en cuanto brille la temprana púrpura de la eterna aurora, o sea, cuando sale el sol, os juro que bajo el hacha mortal caerán sus cabezas. Ese es el castigo por compartir el lecho con ni más ni menos Cleopatra, ¿no? Bueno, hay toda una historia. Hay 3 oficiales que están tan atraídos por esa idea que prefieren perder la vida, y de hecho, en fin, se supone, aunque el texto no lo dice, que pasan la noche con esta mujer que aparte tenía una nariz larga, y aparte ella era avanzada en edad, ¿no? Claro, lo que pasa es que ella estaba maquillada siempre, pero bueno, después ya es tarde. Y se le cortan la cabeza, ¿no? Interesante. Obviamente es una cosa muy exagerada, es una hipérbole, es una alegoría, pero si uno cambia las situaciones, ve que muchas veces nuestras conductas son irracionales porque nos focalizamos solamente en aquello que nos agrada, ¿no? Bueno, creo que es un texto que vale la pena reflexionar y aplicar en nuestra vida. Y bien, Tomás de Aquino, cuando la atención se fija con firmeza en una cosa, se debilita respecto de otra. Hasta aquí el texto. Si fue de su utilidad, entonces les voy a pedir que le pongan el like, que ya lo compartan y se suscriban para la difusión de este canal. Ahora sí me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.